Ok, que Dios me los bendiga, hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. El día de hoy tenemos la lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 21. Y dice así: en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo, te agradezco, Señor Padre amado, este momento que tú nos das, el poder compartir tu palabra, Señor Padre amado, que tu Santo Espíritu sea abriendo nuestro entendimiento, Señor, enseñándonos, Padre amado, que tú quieres hablar a nuestro corazón, Padre Santo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a aquellos que se están conectando por Facebook, Señor Padre amado, a nuestros familiares, Señor Padre amado, que estén, Señor, que seas tú guiándonos en medio de todo lo que emprendamos, Señor Padre Santo. Oh, glorioso eres tú, y que tu palabra, Señor, como dice, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor Padre amado, nos reargulle y nos lleva a toda verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres para alabarte y adorarte. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, el día de hoy vamos a tener la prédica con el título El reino de Dios. Amén. Vemos acá en base a este versículo, a estos dos versículos, que habla acerca de la venida del reino de Dios. Amén. Dice que los fariseos, sabían que los fariseos pues era un grupo que andaba constante viendo qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces con Jesús a la hora de que él empezó a predicar, ¿va? A hacer milagros, y ellos como religión, como grupo religioso, ¿va? A ellos no les parecía lo que él hacía, porque a muchos feligreses o muchos que iban por decir que se congregaban con ellos, se estaban alejando y se estaban yendo tras el Señor Jesucristo. Iba creciendo su popularidad, ¿ah? Y entonces ellos empezaban a tener miedo. Por eso dice, cuando le preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo, aproximadamente hace como 2000 años atrás, ¿va? Cuando él llegó a la tierra, el Hijo de Dios, estaba bajo el imperio romano, estaba gobernando las áreas de Jerusalén. Y ellos estaban pidiendo por un libertador, alguien que viniera a libertarlos. Y pues ellos sabían que iba a ser descendiente del rey David. Y cuando ya se levantó Jesucristo predicando, haciendo milagros y todo, dijeron, este es el que va a venir a libertarnos. Pero para sorpresa de ellos, él no se levantó como se levantan hoy en día las personas en libertad de las naciones, con ejércitos o hablando en contra de los gobiernos, ¿ah? Sino predicando acerca del amor, acerca de sanaciones y de todo lo que a ellos pues no les parecía que fuera alguien que los iba a venir a libertad. Y vemos de que le preguntan, dice, ¿cuándo debe venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo acá, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué se refería él al decir que estaba entre ellos? A que realmente el Hijo de Dios ya había descendido, pero como ellos estaban desapercibidos en sus afanes, en sus cosas del mundo, no podían experimentar el reino de Dios acá en la tierra. Y lamentablemente muchos de nosotros como hijos de Dios cristianos, ¿va? A veces no experimentamos el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos afanados por las cosas del mundo, estamos pensando en tantas cosas, viendo los conflictos que se arman de guerras y preocupados, ¿qué va a pasar con nosotros? Que todo nos agobia, ¿va? Pero vemos que el reino de Dios puede estar entre nosotros si nosotros tenemos comunión con el Señor. Nada nos podrá afectar, porque vemos de que nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar puesta en el autor y consumador de la vida, en Jesucristo. Amén. Entonces vemos de que vamos a examinar 3 puntos principales. Primero, cómo la influencia del reino de Dios no puede ser medida por parámetros humanos. Segundo, cómo su avance no puede ser predicho por nuestros cálculos. Y tercero, cómo su poder no puede ser detenido por ninguna fuerza terrenal. Muchos años anteriores se hablaba
de que el fin del mundo ya se acerca, de que el Señor Jesucristo ya está acá cerca. Otros hasta predestinaron días y fechas, mas sin embargo vemos de que no se pudo cumplir, porque los mismos apóstoles le dijeron, ¿y cuándo vas a regresar? Y él que les dijo, no lo sabía. Solo el Padre sabe cuándo iba a enviar a su Hijo. Amén. Porque ellos sabían de que se iba a ir, y entonces ¿quién iba a estar con ellos? Pero él dijo, yo no los voy a dejar solos, yo les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto. Amén. Entonces, la influencia del reino de Dios no puede ser medida. El reino de Dios, según la palabra del Señor, es una realidad que no puede ser medida. No se puede medir por criterios humanos. El Señor nos enseña que este reino no viene con señales visibles que podamos observar y decir, aquí está o allá está. Aunque dice que en los últimos tiempos muchos dirán, allá está el anticristo o aquí está el Cristo. Pero vemos de que realmente el Señor dice que va a venir como ladrón. ¿Qué hace un ladrón? No va a avisar cuando va a llegar. Usted puede dejar todo guardado y de repente cuando llega, desapareció. Incluso hoy en día a todo le echamos llave. En mi país, en Guatemala, hacen casas que parecen como que fueran cárceles. ¿Por qué? Porque las hacen bonitas, encima le tienen que poner un muro atrás y le ponen alambre y le ponen hasta electricidad para que nadie se pueda meter. Porque los ladrones, como vemos, de repente aparecen. Y entonces vemos de que el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, dice, al sonar la trompeta, descenderá por su iglesia. Así que tenemos que estar precavidos. Y usted me dirá, no, pues que ya hace mucho tiempo dicen que ha venido y no ha venido. Yo desde que era niño escuchaba a muchos cristianos, ¿vale? Que decían de que hay que arrepentirse, que Dios ya viene. Y el tiempo ha pasado. Pero vemos que la palabra, desde que los apóstoles empezaron a predicar la palabra, ellos decían que la venida del Señor está cerca. Sabemos que para Dios 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. No estamos en el tiempo del Señor. Amén. Entonces vemos de que es necesario que nosotros estemos precavidos de que Él en lo menos pensado va a venir. Y aunque uno le diga, Él aquí o Él allá, pero vemos de que la palabra dice que de repente aparece. Entonces cuando alguien se levanta diciendo que está allá, sabemos que no es el Hijo de Dios, no es Jesucristo. Pero si nosotros leemos la palabra no podemos ser engañados. Por eso hoy en día vemos que mucha gente es engañada lamentablemente por la falta de comunión con Dios, por la falta de oración, por la falta de leer la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros busquemos cada día más del Señor. La naturaleza invisible del reino de Dios. El Señor nos dice que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cómo así? Operando de manera invisible y sutil, al igual que el viento, por ejemplo. Hoy está un día caliente, usted sale afuera y si está húmedo y caliente, cuando usted siente el pasar un viento, se siente fresco. Es algo que pasa, pero no lo podemos nosotros agarrar, percibir. Y así es la presencia del Señor. Nosotros no lo podemos agarrar, no lo podemos así palpar o ver, pero lo podemos sentir. Amén. Yo no sé si usted lo ha experimentado, al menos yo sí. A veces uno se siente, a veces cansado, dice uno pues, o ha hecho algo y se siente uno mal y viene a la presencia del Señor y siente uno como el Señor lo consuela a uno, lo restaura. No necesita uno tener una bebidas energizantes para levantarle el ánimo. El Señor, cuando estamos en oración delante Él nos levanta, nos restaura y se levanta uno con más fuerza. A veces yo he llegado del trabajo cansado y digo, Señor, yo quisiera solo bañarme, comerme, a dormir y ya, pero tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto y el otro. Y le pido la fortaleza. Y ya cuando estoy aquí ya se me olvidó todo, ya se fue el cansancio y sigo trabajando aquí en la obra del Señor y seguimos para adelante. Amén. Pero si estamos en la carne ¿qué quiere? Descansar, hacer los deleites del mundo. Por eso es de que tenemos una lucha contra el espíritu y la carne. Amén. Necesitamos cada día que el Señor nos fortalezca. Amén. Entonces, tenemos que poner, para que esto suceda, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar y va a experimentar el reino de Dios en su vida. Amén. Pero cuando usted hace todas las cosas y a Dios lo deja de último,
Ya cuando usted va a buscar del Señor ya está de mala gana, está cansado y dice, no, ya se pasó la hora, mejor ya no voy a la iglesia. Pero cuando usted lo pone a Él en primer lugar, usted va a tener la fortaleza y todo lo demás lo va a ir haciendo de poco en poco. Pero a veces los afanes y distracciones hacen que nosotros nos enfoquemos en las situaciones de alrededor y dejemos a Dios hasta un lado. Entonces no vamos a poder experimentar el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso no todos los cristianos a veces, como dice uno, si venir a Cristo es lo mejor, ¿por qué muchos sufren? ¿Por qué muchos padecen de tantas cosas? Porque a veces es la falta de comunión con Dios. O Dios a veces trata de distintas maneras con cada quien. Tiene que pasar a veces uno pasar por el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Cuando vemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto, no llegaron directamente a la tierra prometida. Ellos tuvieron que pasar por un desierto. Y vemos que por su rebeldía no pasaron una semana, 2 meses, 40 años. Mas sin embargo, el Señor en su gran misericordia, aquellos que han pasado en un desierto, ¿cómo es un desierto? Es un lugar caliente, hostil, no hay alimentos. Mas sin embargo, el Señor les proveía de comida. Dice que su ropa y sus zapatos ahí permanecen. Conforme iban creciendo los niños, iban creciendo los zapatos también. ¿Se imagina eso? Entonces vemos de que después de haber pasado por el desierto, y lamentablemente por su incredulidad, no todos llegaron a la tierra prometida, solo 2 llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los demás no creyeron. Y toda la nueva generación pudo experimentar la tierra prometida. Entonces es necesario que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas para reconocer su influencia en nosotros. Porque ¿cómo podemos nosotros decirle a los demás, venga a los pies de Dios, busque de Dios, que Dios es bueno, si nosotros no lo estamos haciendo? No podemos implantar influencia hacia los demás. Amén. Necesitamos tener a Dios en primer lugar y poder entonces nosotros experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Aparte de esto vemos el impacto transformador del reino de Dios. ¿Cómo va a impactar esto? El reino de Dios va a impactar en nosotros y nos va a utilizar como herramientas humanas. Para que Dios nos pueda utilizar tenemos que estar pegados de Él. Dice que apartados de Él nada podemos hacer. Como veíamos el día martes, estábamos hablando acerca de la vid. Vemos de que todas las plantas tienen crecen el tronco y las ramas. Para poder llegar a dar flores y frutos tienen que estar pegadas al tronco. Yo me he dado cuenta que yo trabajo en jardinería. Hay ramas que de repente se doblan, y a la hora de doblarse tal vez no se corta del todo, queda colgando. Mas sin embargo, aunque sea un poquitillo de savia que le va cayendo, esa rama sigue verde. Pero ¿qué hace uno si esa rama está así? Y uno como jardinero dice, no, pues antes de que se caiga uno la endereza y la forma, entonces va a poder crecer y dar fruto. Es lo que hace el Señor. Nosotros podemos estar caídos, pues el Señor nos restaura y nos levanta. Amén. Así que tenemos que estar pegados de Él. Por eso vemos que en San Marcos, en Mateo, 13, capítulo 13, versículo 33, dice, el Señor compara el reino de Dios con la levadura de una mujer que toma y mezcla para una gran cantidad de harina hasta que toda la masa queda fermentada. Esta parábola nos muestra cómo el reino de Dios, aunque pequeño e invisible, al principio puede transformar por completo todo lo que le rodea. Amén. Ustedes, aquellas personas que hacen pan, la harina, si uno no le echa levadura, no va a levantar. No va a crecer el pan. Por eso hay panes a veces que son secos, que no son con levadura, pero el que le echan levadura y le dan su tiempo, ¿qué hace? El pan se esponja. Entonces, vemos de que para poder transformar por completo lo que nos toca, tenemos que estar pegados del Señor. Por eso dice en esta parábola de la levadura, así como una mujer dice, toma y mezcla una cantidad en la harina hasta que la masa quede fermentada, muestra que el reino de Dios, aunque es pequeño e invisible, puede fermentar, puede alcanzar mucho. Amén. Mire que cuando inició la iglesia primitiva, ¿cuántos apóstoles eran? Al principio eran 12, mas sin embargo uno traicionó al Señor y quedaron 11. Y ya en el libro de Hechos ellos escogieron a otro, a Matías, y ya eran 12 nuevamente. Mas sin embargo el Señor, después del tiempo, se le presentó al apóstol Pablo. Y llegó a ser parte del grupo del apostolado. Y como él mismo dice, como un abortivo, o sea, alguien que no menos pensaba, el Señor lo agarró y lo trajo, tenía propósitos en él. Mas sin embargo vemos que solo un hombre
cómo transformó todas esas áreas de Asia Menor y Europa, alcanzando muchas almas. Así como la levadura se echa un poco para fermentar la masa, así el evangelio también puede ser llegado a muchos lugares. ¿Ah? Hoy en día nosotros somos resultado de muchos siervos que dieron su vida para que la palabra del Señor se extendiera. Amén. Nosotros no sabemos el propósito de Dios que realmente tiene en nuestra vida. Si usted está con el Señor lo puede utilizar. Y poder alcanzar muchas almas para el reino de Dios. Amén. En nuestras propias fuerzas a veces nosotros vemos que es algo imposible. Pero si nos apegamos al Señor, todo es posible. Amén. La evidencia del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a poder experimentar nosotros que hay evidencia del reino de Dios en nuestras vidas? Cuando podemos ver la evidencia del reino de Dios en nuestras vidas, ¿a través de cuál? De los frutos del Espíritu Santo. Si tenemos los frutos del Espíritu Santo, hermanos, somos ricos. Sin los frutos del Espíritu Santo, aún el Espíritu Santo no está de lleno con nosotros. Estamos todavía en la carne. Y por eso vemos que en Gálatas 5, 2, 22 dice que los frutos del Espíritu Santo empiezan con el amor, la paz, la templanza, la mansedumbre, la humildad, paciencia. Cosa que muchos a veces no experimentamos. Pero cuando nos apegamos al Señor, Él va a cambiar nuestra manera de pensar y de ser para con los demás. Si usted es una persona que antes no le gustaba enseñar, que era una persona enojada por todo, el Señor va a tratar en su carácter. Y después usted va a poder ser otra persona. Pero eso solo Dios lo puede hacer por medio del Espíritu Santo morando en usted. Y poder usted experimentar el reino de Dios en su vida. Amén. Las influencias del reino de Dios no pueden ser predichas, como le digo. El segundo punto que exploraremos es cómo la influencia del reino de Dios no puede ser predicha, o sea, de antemano. A menudo tratamos de anticipar cómo Dios va a obrar, pero las Escrituras nos muestran que el reino de Dios avanza de maneras inesperadas. Nosotros a veces pensamos de que podemos nosotros pedirle al Señor que obre de esta manera y haga todo como nosotros queremos, como que si nosotros le pudiéramos estar ordenándole a Él, cuando nosotros tenemos que hacer caso a las órdenes que Él da a nuestras vidas. Y eso es lo malo cuando nosotros tratamos a Dios como que fuera un mago que solo hay que pedirle y que así va a aparecer, y si no nos lo da vamos a estar enojados. Como que fuéramos niños. Cuando somos niños a los papás les pedimos dame esto, dame el otro, y cuando no da, ¿qué hace uno? Hace un berrinche. Y el papá, para que no haga berrinche, está bien, mijito, tome. Lo malacostumbra. Pero Dios no es así. Él en su gran misericordia nos provee de todo. Hay cosas que tal vez no las hemos tenido, porque todavía no ha llegado el tiempo, no estamos capacitados para poder llevarlas a cabo. Amén. Entonces, la soberanía de Dios sobre el tiempo. Por eso vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y versículo 8, versículo 9, puede buscarlo, Isaías 55. 55, 8 y 9. Mire cómo dice aquí el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, lamentablemente nosotros en nuestra naturaleza, a veces nosotros pensamos hacer varias cosas. Y pensamos que solo así por así va a llegar. Pero recuerden, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Los pensamientos del Señor son buenos. Amén. Yo me acuerdo en eso cuando yo vine acá al país, porque pues en mi país hay pobreza, ¿va? Yo estudié y yo pensaba al estudiar pues voy a conseguir un trabajo y pues de ahí voy a depender. Ya no voy a estar como mi papá o mi mamá que no tenían educación. Entonces se supone que uno como ya preparado va a encontrar un buen trabajo, va a ganar mejor. Y cuando uno termina de graduarse dice, no, pues tienes que tener experiencia. Pero digo yo, ¿y cómo voy a adquirir experiencia si no me dan trabajo?
Entonces no puede uno aplicar o depender de lo que uno ha estudiado. Entonces dije yo, no, pues yo me tengo que ir para Estados Unidos. Yo me voy a Estados Unidos, voy a hacer 7 años, voy a trabajar, voy a hacer mi casa de 2 niveles, voy a tener unos 200,000 quetzales en el banco, mi carro, y cuando vengo voy a seguir estudiando en la universidad y para prepararme más. Ese era mi pensamiento. Pero cuando llego acá no veo que las cosas fluyen como uno quiere. A mí me decían, no, allá vas a ganar $100 al día. Yo decía, bueno, 100 por 5 por 6 es tanto a la semana, en un mes es tanto, y en ese tiempo yo voy a tener mucho dinero. Pero no me ponía a poner en cuenta la renta, los gastos y la falta de trabajo. No venía con un trabajo fijo, tenía que estar yo parado allá en Palisades Park, en la parada en la calle, esperando a ver si me dan un trabajo, y para uno a veces eso es incómodo. Entonces realmente uno tiene que perder la vergüenza y se da cuenta que no es como uno piensa. Y mayormente no conociendo de Dios, entonces ¿qué pasa? Uno cae en una depresión. ¿Y cómo apaga esa depresión? Pues tomando, andando con los amigos en parranda, y pues así. Y pues pasado un año, otro año, y cuando me di cuenta pasaron 5 años. Digo yo estoy trabajando en grama. Cada año trabajo casi solo como 9 meses o 9 meses y medio. Cada año estoy perdiendo 3 meses. En 5 años ya perdí un año. Empezaba a trabajar y ya en poco tiempo iba pagando lo que debía, y cuando veía caer el invierno yo otra vez a descansar. Como un círculo. Entonces vemos de que ese era mi pensamiento, pero los pensamientos de Dios no eran esos. Eran todo diferente. Por eso en el 2010, cuando yo llegué acá, tenía como lucha con lo que se hablaba de la religión, porque a mí me habían dicho una cosa y pues la palabra es otra cosa. Eso es lo malo cuando vivimos bajo religiosidad y queremos defenderla como dé lugar a nuestra manera y no como dice la palabra. Pero cuando vi yo y me di cuenta de recibir a Cristo, dije, oh Señor, yo quiero servirte en lo que tú quieras. Porque ya estoy cansado con lo que estoy haciendo y todo, y pues las cosas no funcionan como yo quiero. Y me metí de lleno a todo lo que el Señor me daba. Aquí en la iglesia, en todas las actividades y todo. Y mi trabajo. Y cada día yo veía pues la manera en cómo iba cambiando mi vida a mi alrededor y todo lo demás. Entonces, para que lo que alrededor cambie, tú tienes que empezar a cambiar primero. Pero nosotros lamentablemente queremos que lo que esté a nuestro alrededor cambie y nosotros no cambiamos. Pero cuando tú empiezas a cambiar, cuando Dios empieza a cambiarte a ti, todo lo que está alrededor va a cambiar. Y después te van a decir, ¿y usted por qué es diferente? ¿Por qué esta hora ya no hace lo mismo que antes? Una vez yo saliendo del edificio donde vivía, así vestido de traje, me dice la señora, oiga, ¿y por qué no me invitó a su casamiento? ¿Qué casamiento? ¿No va a casarse? No, le digo, ¿por qué? No, porque va bien vestido. Ah, no, yo voy para la iglesia. ¿Oh, sí? Ah, con razón lo veo diferente, me dice. ¿Por qué? Porque realmente el Señor ha ido cambiando. Amén. Entonces vemos de que nosotros podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, cuando le hacemos caso al Señor. Y porque sabemos que sus pensamientos del Señor son para bien y no para mal. Pasados los 7 años, seguí aquí. Y ahora ya voy para 18 años, casado y con una hija. Amén. Entonces son cosas que a veces se pone a pensar uno, como decía yo, en el 2018 me iba a ir para Guatemala, y después me pongo a pensar hoy en día, si yo me hubiera ido, no tuviera la mujer que el Señor me ha dado, que me dio, ni tuviera esta niña. Tal vez estuviera a saber en qué lado, o tal vez alejado de los caminos del Señor. Uno no sabe, porque uno en su carne quiere hacer lo que quiera y no hacerle caso a la voz de Dios. Pero cuando le haces caso a la voz de Dios, todo va a cambiar. Amén. Entonces vemos que la soberanía del reino de Dios nos enseña que realmente necesitamos cada vez más de Él. El Señor mismo desafió la expectativa de su tiempo. Por eso vemos en San Juan capítulo 1, versículo 45 y 46, en el cual dice, Felipe le dice a Natanael que había encontrado al Mesías, el Señor de Nazaret. Natanael le responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque para ellos de Nazaret no iba a salir nadie, que iba a levantarse en poder del Señor. Y por eso Natanael, como una persona conocedora de la palabra, le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? El Señor vino de un lugar inesperado y su ministerio rompió con muchas expectativas de lo que el Mesías debía de ser y hacer. Muchas veces venimos de cierto lugar y la gente dice, ¿y de ese país o de ese lugar sale algo bueno?
Ajá. Y vos sos de ese lugar, no me digas eso. Allá la gente es mala, es esto y el otro. Ajá. Pero el Señor te puede sacar de donde Él quiere y te puede transformar. Amén. Entonces vemos de que ellos decían, ¿y será que de ahí va a salir algo bueno? Y salió el Hijo de Dios, el Mesías, debía ser y hacer. Así que también el reino de Dios sorprende y desafía nuestras expectativas. Cuando nosotros pensamos de que Dios no puede hacer algo en una persona, pero si esta persona se humilla delante del Señor, el Señor la restaura. Hoy en día yo pienso que a muchos de mis compañeros cuando estudiábamos y tomábamos y todo, nunca iban a pensar que de algo de ahí iba a salir alguien diferente. Y de repente alguien le digo, me dice, ¿y cómo estás? Bien, soy cristiano. ¿Vos sos cristiano? Sí, le digo. Y ahora ya soy pastor. No te creo. Sí, pero si vos era antes, ahora no. El Señor va transformando la vida. Amén. Y así pueden pensar muchos de nuestros amigos, familiares. ¿Por qué? Porque dejamos nuestra vida que el Señor la transforme. Pero cuando nosotros la transformamos de otra manera, lamentablemente no las hacemos las cosas bien. Amén. Entonces, los caminos inesperados del reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta de formas inesperadas en nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto es la historia de José en Génesis. Vemos que cuando estudiamos la palabra del Señor de Génesis, en el libro de José, a José, que era un joven que su papá lo amaba mucho. Y los hermanos empezaban a tener envidia de él. Y entonces, ¿qué pasó? Lo vendieron, se fue como esclavo a Egipto. Y ya ellos dejaron de saber de él. Para ellos José estaba muerto porque le dijeron a su papá, no, pues una fiera vino y se lo comió y le entregó unas ropas sucias con la sangre. Pero ellos sabían de que lo habían vendido como esclavo, por envidia. Pero más adelante vemos de que el Señor lo puso en gracia allá en Egipto. Sirvió en la casa de Potifar, y más sin embargo fue acosado por la mujer de Potifar y él no se dejó que la mujer se aprovechara de él, y entonces fue a la cárcel. Y estando en cárcel el Señor lo sacó de ahí y lo colocó como el segundo de Egipto, debajo del faraón. Entonces vemos acá de que los caminos del Señor son inesperados. Son de maneras diferentes. Entonces vemos de que José fue vendido por sus hermanos, esclavizado en Egipto y luego encarcelado injustamente. Mas sin embargo, Dios lo sacó de allá y después él reconoció de las circunstancias por qué el Señor lo había puesto así. Yo no sé la parte como tú estás ahora viviendo, ¿va? Pero el Señor te puede sacar de ahí y te puede llevar a otro nivel. Amén. Pero entonces vemos de que para la vida de José, el ser vendido por sus hermanos, el llegar a un lugar en el cual él servía de la mejor manera y pues llevado a la cárcel, no tenía sentido su vida. Pero más sin embargo dice la palabra del Señor que todo lo que tocaba a José, todo florecía. Florecía. Amén. Y si nosotros queremos que eso pase, se imagina que donde quiera que va, pues el Señor lo lleva con gracia, con su jefe muy bien, su jefe cada poco le aumenta y lo lleva a otro trabajo y lo va aumentando y usted va siendo reconocido. Pero para que eso llegue, tenemos que tener comunión con el Señor. Amén. Para que el Señor nos lleve con su gracia. Y más sin embargo vemos de que dice, y Dios usó todas estas circunstancias adversas para elevar a José. Entonces no es coincidencia de que a veces hemos sufrido y padecido cosas, es porque el Señor está tratando en nuestro carácter, para que lo que nos vaya a dar más adelante nosotros estemos capacitados. Amén. ¿Se imagina si José nunca hubiera salido de su casa? Tal vez se hablara algo de él, pero hasta ahí quedó, porque los hermanos de José, se habla de la Biblia, sus nombres y cositas, pero hasta ahí. Pero José se habla mucho. ¿Por qué? Porque José, el Señor lo utilizó de otras maneras. Sufrió, claro que sufrió, pero después el Señor lo levantó, lo restauró. Amén. Y así a veces nos sucede a nosotros. Y recordemos de que el Señor es el que está llevando todas las cosas a su manera. La influencia del reino de Dios no puede ser detenida. Nadie puede detener lo que el Señor quiere. El tercer
y último punto de nuestra reflexión es que la influencia del reino de Dios no puede ser detenida. Nada en este mundo puede frenar el avance del reino de Dios, porque su poder es supremo y eterno. Amén. Nadie lo puede parar. El poder invisible de Dios. Vemos de que el Señor declara que las puertas del Hades no prevalecerá contra su iglesia. Nada puede prevalecer contra la iglesia. Amén. Necesitamos tener el reino de Dios en nuestra vida. Los ejemplos de la historia, a lo largo de la historia hemos visto que el reino de Dios ha avanzado a pesar de la opinión y pensamientos en contra de la iglesia. Vemos de que la iglesia primitiva, como le digo, sufrieron persecución y casi ellos, el imperio romano, que era un gran imperio, quiso destruir a la iglesia, mas sin embargo no pudieron. Y así vemos a través de la historia muchas naciones en las cuales el evangelio fue creciendo y aunque lo quisieron parar, no pudieron, porque estaban peleando contra Dios. ¿Ah? La promesa de la victoria final en Apocalipsis 11:15 vemos, se nos da la visión del reino de Dios en su cumplimiento final. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos de que a su tiempo el Señor va a estar reinando por los siglos de los siglos. Esta promesa nos asegura que al final el reino de Dios prevalecerá sobre todos los reinos de la tierra. No importa cuántos reinos se han levantado. A través de la historia vemos y a través de la Biblia vemos de que estuvo el reino de Babilonia, estuvo el reino de los persas, el de los griegos y el de los romanos. Y aunque hoy en día se han querido levantar varios imperios, han prevalecido. Mas el reino de los cielos no prevalecerá. Amén. Porque el Señor ha pagado su precio por cada uno de nosotros para llevarnos a una salvación eterna. Entonces, vemos de que realmente para nosotros experimentar el reino de Dios en nuestra vida no es algo que nosotros tenemos que pagar con dinero o algo. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser obedientes a la palabra del Señor. Conociendo de su palabra, hermano, no vamos a ser engañados. Amén. Conociendo de la palabra del Señor, no vamos a ser engañados y vamos a poder hablar de Dios. Llevar la palabra donde quiera que vayamos. Amén. Y poder experimentar lo que el Señor ha dicho en nosotros, de que nosotros somos salvos por gracia, por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Así que busquemos, como dice la palabra, busquemos primeramente el reino y su justicia, porque todas las cosas vendrán por añadidura. Y vamos a experimentar el reino de Dios en nuestras vidas cuando nosotros seamos obedientes, teniendo fe, nuestra fe puesta en Dios y no en las cosas del mundo. Cuando usted se enfoca en Dios, va a empezar a experimentar la vida de otra manera y va a poder disfrutarla. Como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en riqueza y sé vivir en pobreza. Pero lamentablemente Dios, en un tiempo en el que la gente está con dinero, está feliz. Y si no tiene dinero, está triste. Y dice, no voy a ningún lado porque no tengo cómo salir. Y cuando tiene dinero, se va a pasear por todos lados y entonces a desgastar lo que tiene. Entonces es el lado contrario. Entonces tenemos que estar felices, gozosos, buscando el reino de Dios, su justicia, congregándonos, buscando de Él todo momento. Y vamos a experimentar el reino de Dios con nuestros hermanos, con nuestra familia y con los que nos rodean. Amén. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo, te agradezco, Padre amado, por este momento que nos das, el conocer de tu palabra. Que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, que tus pensamientos son de bien, Padre amado, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado. Yo te bendigo y te alabo, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Padre amado. Bendice sus familias, bendice su hogar, Padre santo, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre. Nos despedimos de acá, más no de tu presencia. Seas tú llevándonos con bien, libra tu accidente, toda acechanza al enemigo, Señor, Padre amado. Y que todo lo que hagamos sea grato delante de ti. Perdona nuestros pecados, limpia, renueva nuestras vidas y poder disfrutar cada día más de tu reino acá en nosotros, Señor, Padre amado, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre. Que tu Santo Espíritu sea rearguyéndonos y llevándonos a toda verdad, Señor, reconociendo, Señor, pecados ocultos y sacarlos de nuestras vidas, Señor, para poder estar en libertad contigo, Señor, Padre amado. Oh, glorioso eres tú, Señor. Gracias te doy a ti, Padre amado, porque no hay nadie más como tú, Señor.
Yo te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me lo continúe diciendo. Amén. Amén.